Daf Ain Gimal. Vamos a comenzar. Nos detenemos un punto. Unas 12, 13 líneas de inicio. Tano Rabbanan. Ze gitech mehayom imeti meholi ze. Una persona dio get a su esposa con una condición que sea get desde hoy si él va a morir de esa dolencia. Él está doente y condiciona si muere de esa dolencia que sea get. Eso es el caso del final de nuestra Mishnah. Ya que faló mehayom, cuando muere de aquella misma dolencia, o get es retroactivo y es válido. Benafal abayit alav, o hekishon ahash. No final, acabó muriendo por un accidente. Desabó a casa. O fue muerto, fue picado por una cobra. Entonces no murió por causa de la dolencia. Es no get. Entonces no es get. Porque no se cumplió la condición. El farón meti mejor dice. Por tanto, ella va a ficar viuda. Y si tiene un cuñado, va a precisar hacer halitzá o ibum. אם לא יעמוד מחולי זה, ונפל עליו בית או הקישו נחש, הרי זה גט. Mas si él fala, si él no va a curar de esa doença, que sea get. El mismo lenguaje no inició, זה גיתך מהיום, אם לא יעמוד מחולי זה, que sea divorciada desde hoy, si él no va a curar la doença. Veo una cobra, picó Eli y murió. O desabó a casa encima de Eli y murió. ¿Eli curó la dolencia? No curó. Está cierto que no fue a causa de la muerte. Entonces dice a Mishnah, a Baraita, en ese caso, Eget. Y a lógica, como explicamos, porque la condición fue diferente. Mas a Gemara no entiende. Mashena Resha o Mashena Sefa. ¿Cuál es la diferencia? En los dos casos, él faló, o imeti mejolize, o imlo emod mejolize. La Gemara entiende que también imlo emod mejolize significa, si no va a curar de esa dolencia, que la dolencia sea a causa de la muerte. Y él murió por otra causa. Entonces, ¿por qué na Sefa eget? Si ustedes creen que tiene que ser esa causa, que no se llegue también na cefa. Si no importa a causa da morte, que se chegue também na grexa. E na cefa, quando falar que não é get, pelo menos o halitzá vai ter que fazer ou nada? Na cefa é get. Na cefa é get. Ah, é get. É get e não precisa halitzá. Não, não é dúvida. Não precisa nem halitzá. É get com certeza. Neste caso. Responde a Gemara. Shalhu metam achalo ari en lanu. Extraña respuesta, está hablando de otro asunto. Dice, enviaron una carta de Eres Israel para Babel, que en un caso similar, si alguien dio get con esa condición, meayom, y meti mejorize, o en el segundo caso, imlo hemos mejorize, y él fue atacado por un león y murió. Tomáis un ejemplo de una muerte de accidental. El lano que decir no es get. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la Gemara? Que en la verdad no es como dice la Baraita, no tiene diferencia entre Resha y Sefa. Si la muerte no fue por causa de esa dolencia, no es get, porque él condicionó. Afilo cuando fala, imlo emod mejor dice, si no va a curar de esa dolencia, la intención de él debe morir con esa dolencia. Entonces, eso es Shalho Metá, que aconteció un maasé, que alguien faló, imlo emod mejor dice, y fue atacado por un león comió a Eli, y mandaron un Pesach alajá de Eres Israel, que no hay get. Y el motivo, dice Rashi,
como más va a quemar a continuación, onza de los shejiach lo así kadate, ya que es un imprevisto que no es frecuente, ni imaginó que iba a acontecer eso. Entonces, él nos dio get pensando en esa final, en esa muerte trágica. ¿Está cierto? Que si sabía, él iba a dar get también, si hay intenciones que la esposa no precisa halitza. ¿Qué importa cómo morir? Mas él halló un caso normal, que va a morir de esa dolencia. Ya que ni imaginó esos imprevistos, entonces la condición no incluye eso. Ese es el motivo, y no como a Barraita. Mas la verdad, nos explicamos que existe una lógica. Si vamos a tratar el lenguaje de la condición, eso es la opinión de Yerushalmi. Yerushalmi responde que existe diferencia entre la Resha y la Sefa. La Resha que faló y meti mejolize significa que murió por causa de la dolencia. Por eso, si fue otro imprevisto, no es get. Manasefa, fue cumplida la condición. Él faló, si él no va a curar la dolencia, que se get. Él no curó. Estaba doente y vino un león o una cobra y mató a él. Por eso, Nasefa, get, esa opinión de Yerushalmi. Más alajá como Babli, como siempre que tiene discusión entre Babli y Yerushalmi. Entonces, por eso alajá que no importa la condición, no é get, mesmo na cefa. Lá em cima, quando ele falou, se eu não voltar até 12 meses, ou se eu não voltar em 12 meses, a Guimarães separou os dois casos, que é muito parecido com isso. Lá ele falou, Mikan Badasami. Então depende se falou meayom ou não falou meayom. Isso aí, se ele não falou meayom, então não é retroativo, e ele morreu antes. Não é que está cierto, tengo un imprevisto que no consiguió cumplir su condición. Eso ya entra en Ones Begitín. Esa Mishnah fue citada en el inicio de Maseje Ketubot. Sobre el asunto, si existe argumento de imprevisto para justificar por qué no cumplió una condición. En ese caso, la condición que precisaba voltar. No cumplí porque tengo un imprevisto. ¿Cuál es un imprevisto? Tenía un caso que tenía un río y no consiguió. ¿Y qué mayor imprevisto que morir? No consiguió porque murió, así él quería voltar. Y a Gemara fala eso, que eso es un imprevisto, mas mesmo así, a final de cuentas, você no cumplió la condición, no tiene algún argumento imprevisto. Sí. Pode discutir com essa No, discutir com isso. mas, Não falando outra Rabuná. verdad que puede discutir, mas tenemos una regla, más Rab. Si aconteció un caso práctico y pascó a Jamim, no es teoría, fue una práctica. Cuando tengo un maase, es así alajá. Y más aprendemos de eso, que en Israel no concordaron con la Baraita. ¿Qué dice? ¿Cómo va a discutir con Baraita? Después va a hablar Gemara. Ya que tengo una contradicción de Resha contra la Sefa, eso prueba que me shabashta, dice la Gemara. Es una Baraita errada. Entonces no nos basamos en la Baraita. Aú Gabra de Zabin Ar'a le Habre. Ahora es un caso de asuntos comerciales. Un hombre vendió un campo para su amigo. Kabil ale kol onasa de mitialid. El vendedor se comprometió a repor en caso de imprevisto que no fique el campo en las manos del comprador. Lesof apiku ba nahara. No final, aconteció un decreto del rey que el río debe ser desviado y va a pasar por el medio de ese campo. Si tiene un decreto, debe ser cumplido. Quiere decir, ese hombre perdió su campo. Si va a tener indemnización o no, eso es otro asunto. Aparentemente no. Si el rey decidió, él perdió ese campo. La pregunta es, ¿él debe repor para el comprador o vendedor? Se comprometió a cualquier imprevisto. Ese también es un ones que aconteció que perdió su campo. Hasta le camé de Ravena. Fueron a preguntar a Ravena,
Amale zil shafele dea kabilat alas colonasa de mitialid. Faló para el vendedor, va y repone. Da otro campo para él o devuelve el dinero porque vos se comprometió. Fue explícito. Si acontecer algún imprevisto, eso es responsable. Entonces, cumple esa obligación. Así faló Rabena para el vendedor. Amale Rabajaba Tajlifa le Rabena. Veo otro rabino que no concordó con Rabena. Onasa de los Shejiahu. Es un imprevisto que no es frecuente. Y él no imaginó ese acontecimiento, ese tipo de imprevisto. Está cierto, yo me comprometí pensando si va a tener halagamento, va a tener lluvia, cualquier cosa normal, frecuente. Yo voy a repor. Si va a haber un creador mío y tirar todo campo, alguien dice que ese campo es robado o cualquier otro problema que no ya estudiamos esos casos, son casos que pueden acontecer. Yo a eso me refería, vos te repor. Mas nunca pensé un decreto del rey que el río va a pasar por la. Si no imaginé esa situación, no me responsabilicé sobre eso. Hasta no hablar explícitamente. El mismo argumento que falamos en Ajalo Ari, en Lanu. Falamos por qué no valió Oget, porque aquellos accidentes no fueron imaginados. Y él no pensó en eso. Por eso que él no debe pagar. Así es la opinión de Rabba Java Tajlifa. Ilga Galmilta, Umatarcame de Rabá. El asunto fue corriendo y llegó a oídos de Rabá para tomar una decisión entre los Dayanim. Amarlehu, Rabá faló, Onasad los Shejiahu. Él concordó con la última idea. Eso es un imprevisto que no es frecuente. Por eso no es responsable pagar. No me responsabilice sobre eso. Y te ve Rabena le Rabá. Veo Rabena que faló que sí él es responsable y preguntó para Rabá. Da baraita que nos estudiamos en Get. Imlo eimod mejolize. Benafar a la bait hoy kishonahash areze Get. No caso de Asefa. Que está escrito que es Get. Mismo que aconteció un imprevisto que no es frecuente, que desabó a casa o fue picado por la cobra. Él dio que porque pensó que va a morir por la dolencia. Y mismo así, vos dice que el get es válido. Amale Rabá, Beima Meresha Enoget. Vos pregunta a la cefa, olea a Resha y dice que si fue picado por cobra o cayó a casa encima de él y no es get. Entonces, ¿qué prueba atrás de la barraita? A propia barraita de contradicción. Amalera Bahamid de Rabena, Umishun de Kasharesha de Sefa, lo malvena tirutamine. ¿Qué respuesta es esa? Vos me hace una pregunta, por eso significa que yo no puedo preguntar a Sefa de esa barraita. Como se dice, toda pregunta tiene respuesta. No por una pregunta que no entendemos, no vamos a considerar una barraita. Amale in, que van de Kashia Resha a Sefa, lo itmar me midresha, umeshabashtahi, zil batar sebara. Aquí a Gemara nos da una manera de proceder. Cuando vemos una barata contradictoria entre Resha y Sefa, significa que no fue estudiada de esa manera. Tiene algún error. No beta midrash, no es posible que fue estudiada así. Entonces, meshabashta. Algún error tiene, y no sabemos si el error está en la Resha o en la Sefa. Entonces debemos ir atrás de la lógica. Y la lógica dice, un imprevisto que no es frecuente, la persona no imaginó, y entonces no se comprometió para eso, y no debe pagar al comprador, o vendedor no debe repor ese campo para el comprador. Como nos falamos, a Jaló Ari en Lano, esa fue la lógica de Gemara, y aquí sí, a Gemara está rejeitando una barata por causa de la contradicción. Mas solo a Gemara tiene fuerza. Ahora, si tenemos una alajá y no entendemos, lógico que no vamos a rejeitar esa alajá o esa mishnah. Ahí se fala, alcohol, kushya y estirus. La pregunta, el problema no entendemos. Ten respuesta. No por causa de una pregunta,
vamos a anular un malaja. Rapapa, Berabuna, Bedre, Abshua, Zaban, Shubsheme, Aguda de Nahar Malka. Esos dos rabinos compraron Shershelim, Namarshen del río, que era llamado Malka. Agur Malje, de Aborino. Ellos contrataron, alugaron marineros para transportar un flete marítimo para transportar a mercadería. Como dice así, Sachru, Lahem, Sapanim, Loeliham, Lebetam. Entonces, Rapapa y Rabuna eran los compradores. Ellos compraron Shum Shemin y contrataron un flete por cuenta de los compradores. Kabilu, Alaihu, Colonza de Mitialid. Mas los vendedores se comprometieron a ser responsables con cualquier imprevisto que acontecer en el camino. ¿Cierto? Es como alguien contrata un flete con seguro. Que si el comprador pagó el flete, más ten seguro. En este caso, quien está siendo responsable es el vendedor. Lesof, Istahar, Nahar Malka. No final, aconteció que el río fue fechado, no tenía condiciones de transportar. No conseguían los navíos navegar, fue fechado tal vez porque el agua estaba baja, y eso es un imprevisto que no es frecuente. Amalehu, Aguru Hambre. Entonces los compradores, que aquí Rapapá y Rabuna, reclamaron para los vendedores. Contrata burros, un flete terrestre. Si no te camina por el río, va por tierra. Que si contrata burros de otra manera para transportar, ya que ustedes se comprometieron con los Mitialid a cualquier imprevisto. A tu le came de Rabá, fueron a preguntar a Rabá, Amalehu, faló Rabá para Rapapá y para Rabuná, Kake Havre, patos blancos, Meshal Hegelima de Inche, ustedes están aprovechando las ropas de las personas, que se están aprovechando de una cosa que no es de ustedes. Onasa de los Shekiahu. Eso es un imprevisto que no es frecuente. Que aconteció que no tienen pasaje por el río, entonces el vendedor no tiene responsabilidades. La misma lógica que faló Rabá encima. Ellos se comprometieron a imprevistos normales, frecuentes. O que no es previsto, ahí ya no es responsable. Por eso no precisan contratar otro flete o pagar los burros para levar por tierra. O motivo não deve ser, porque é frequente que a maré baixa e o rio, isso é uma coisa frequente. Puede ser entonces. Não deve ser do La motivo. verdad es, aquí Rashi dice, Asubo Sahar, Shekorin Iskalosa. Hicieron alguna cosa, debe ser, no, fue construido, digamos, un dique, una barrera, entonces eso no es frecuente. Que si no fue natural, que tenía, abajó el río, es como aquel caso que el rey decidió pasar un río por el medio del campo. Aquí también, Desapropriado. siempre tienen camino y también agua está boa, solo que fecharon, colocaron una barrera. Eso no es frecuente, no debe pagar. En Maseje que tu voz, Daf PG, aparece esa expresión también, que Rabá faló para los mismos rabinos, Rapapá y Rabuná, patos blancos. ¿Qué es esa comparación? ¿Está chingando a él y de qué manera? No es de los Jajamim, no de respetar a otro. Explica Rebi Akiaiger la en Ketubot. Según lo que dice Gemaran Berajot, que alguien que soña con patos blancos y echapela Jochma. Entonces, él llamó a él de Jajamim. Es un sinal. Un sinal. Quien sueña con patos blancos. Jibre, porque barba blanca, blanco.
Y alguien que sueña con patos es un simán de Jajam. Falar para ele diretamente. Que fale directo, Jajam. Não tinha a mesma Isso. expressão. Falou de uma maneira o rabino, que entenda. ele Queria xingar e elogiar ao mesmo falava tempo. alguma coisa com mulheres e falava como você não tem erro. Ele falou para mim, são como patos brancos. A mesma expressão. Esa expresión en que tuvo Dafi Zayn. Que no tenía Que Irur no de tiene- Yetzer que Hará él con no- mujeres. Ahí faló también. Para mí es como patos. Ahí sí. Como ninguém tem Yetzer Hará, atracción por un animal. Ó, que pegava na. Para él, a mujer era como Que un pegava nas pato. costas da mulher, né? Y otro que pegaba la costa faló, para mí es como una madera. Eso fue, que no siente ningún tipo de atracción. Irur de Avera. Matritin. Lo titeahed imo ela bifne edim. Esa Mishnah es continuación de la Mishnah anterior. No caso que faló, Areze gitech mehayom immeti. Un caso que a condición es válida, él dio un get, que sea que desde hoy si va morir, en caso que morir, o get retroactivo de hora de entrega, y ella está divorciada y no precisa de halitza. Todo ese tiempo antes de él morir, no puede hacer hijud con su marido. Ya que va a ser retroactivo, entonces, si él morir, cuando él morir, va a ser get a hora de entrega. Ya entregó get, después de entregado get, no pueden convivir juntos ese marido y esa mujer, consideramos ya divorciados. E aí, se ele não morrer, volta, não? Entonces, hijud no pueden ficar a soas porque tiene una prohibición de hijud, y dice así dos motivos. Si va a hacer hijud, Hosheshim, que va a tener Kiddushim. Él va a tener relaciones, Leshem Kiddushim. Va a hacer vía Leshem De Kiddushim. novo. Y va a precisar otro get. O get que Dios adelantó, mas si va a tener una nueva relación, es un nuevo casamiento. Por eso no puede eres ficar sozinho en un cuarto. A no ser el abifre edim, que tenga personas con ellos, testimonios, y eso no hay hijud. Otro motivo, dice Rashi, que va a explicar a Gemara, que afilo que digamos que el ojo Sheshim, que va a tener relaciones Leshem Kiddushin, de cualquier manera, es prohibido hacer hijud con penuyá. Ella ya es considerada una mujer soltera, está divorciada ya. Y él también está divorciado. Entonces no puede ficar con una mujer que no es tu esposa. Mas por que ele não dava o get diretamente e acabou? Talvez ele não vai morrer. Porque él no quiere se separar. Não quer Si él no muere, Se Mitzvah. separar Fazer de... novo, mitzvah. él está doente Fazer de novo. y quiere salvar a ella de Jalitza. Entonces, en caso de muerte, yo quiero que você no fique viuda, que fique divorciada. Mas ela tem o get, já não... Mas si él va a curar, él quiere continuar con ella. É. Aí não pode. Casa de novo, Rabino, depois. Calma Si aí. es Cohen, no tiene ese problema. Si es Cohen, el problema. Sí, no sé. Si es Israel, tiene esa solución. Que deje sin condición y después casa de nuevo. Mas aí, se ela for contra o meio do caminho, também não vai poder voltar com ela. Então, isso aí. Aí ela fica Claro. presa. Ahí va a ir con Ela otro. fica presa. Cada conhece o produto que tem, né? Exatamente. Si da que sin condición, ella puede casar con otro hombre después de 3 meses. Afilu al pi Eved, afilu al pi Shifha. Es suficiente que el Ifazan Ihud con un esclavo o esclava también sirve para cuidar a ellos y no es considerado Ihud. Juz mi Shifhata, mi pene sheliba gas va be Shifhata. Fuera de su esclava. No puede ficar él y sozinho con su esclava, porque él no tiene vergüenza de su esclava, puede tener relaciones con su marido, su ex marido. Mahi beotá yamim, como esa mujer es considerada entre la entrega de get y a muerte. Cuando él murió, al final murió, o get es retroactivo desde la entrega, o será que o get es retroactivo un minuto antes de la muerte, para que no sea un get de harmitá.
Aquí tiene discusión entre Rashi y Rabbeinu Tam. Según Rashi, Não tem sentido. Mai Beotana Yamim es un caso nuevo, no es a continuación del caso que estábamos hablando de Meayom Mimeti. Porque ya falamos, Meayom Mimeti es retroactivo de entrega. ¿Qué está preguntando de nuevo? Ya falamos, si no puede hacer el Jud, É a data. ya están divorciados desde entrega. Y como aquí tiene discusión si era Eshetish o Esafek Eshetish, entonces dice Rashi que aquí es un caso, va a explicar a Gemara, un caso con una condición diferente. Él dio un get, Me'et Sheani Ba'olam, que se get si él iba a morir, más desde cuando no Me'ayom, en lugar de hacer Me'ayom, desde el momento que estoy ainda con vida. En otras palabras, un minuto antes de mi muerte, que se get. Entonces, con certeza, desde la entrega hasta ese minuto antes, era casada. Tosafot. Ese es el caso. Tosafot dice que es el mismo caso de la Mishnah, que es Me'ayom y Meti. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Cómo va a ser el Shetis si faló Me'ayom? Dice porque tal vez Me'ayom y Meti, mismo que faló Me'ayom, no era una hora de entrega. Tal vez la intención fue que se echa en vida un minuto antes. Así explica Tosafot. Tem Tosafot aquí, Tosafot más na frente de la cámara. Não é pela data, que a gente vai pela data. Quando ele escreveu tinha uma data, não? Tem que ter data. Tem data, sí, tem que ter data. É pela data, você vai pela data sempre, não? La data de entrega. A data que ele escreveu. La data que escribió. Y también aquí ya entregó. Ya que colocó una condición que le iba a morir, existe una lógica que él no quería que se eche una data, como cualquier otra condición, que va a la Jul más tarde. Mai Beotay Yamin, Rabbi Yehuda Omer, que Eshet Ish Lekol de Barea, ella es considerada casada para todos sus asuntos, y dice la Shibia, va alea bemezid behenek ubeshoge behatat. Si ella tiene relaciones de propósito con otro hombre, eso es zenut de propósito y ten pena de muerte. Henek, Eshetish, a muerte de ella es Henek. De ella y de hombre también. Quien fez vía con ella. Si fue sin querer, ten que traer korban hatat. Rabbi Yossi Omer, megureshet veena megureshet. Para Rabbi Yossi es dúvida. Entonces Rashi, vamos a explicar el Rashi. Si se trata que faló Me'et Sheani Ba'olam, ¿cuál es la duda? Rabbi Yosef dice, tal vez el quis que se shague es desde la entrega. Está cierto que él faló Me'et Sheani Ba'olam. Y después murió después de un mes. Entonces, un minuto antes que se shague. ¿Por qué todo ese mes va a ser duda de Shetish? Porque en la hora de entrega, o primero minuto, usted no sabe, tal vez va a morir de aquí a un minuto. Entonces, en cada momento era Safek Shetish. Si va a morir de aquí a un minuto, entonces ya es que, más después que ficó con vida, você ve que era casada. Entonces, mismo que en el final, você ya sabe que ahora vivió un mes, no vamos a hablar que era Shetish. Rashi dice, es considerado como Atrat Safek. En verdad, no hablamos, ahora demostró que era casada. Ya que no existe la posibilidad de que sea divorciada en ese primer momento de entrega, si va a morir en un minuto después, entonces, mismo que no murió, es considerada Safek Shetish. Y si fue Zenut, no va a tener que traer Korban Hatat, ni va a tener Henek, Asham Talui. Vamos a ver la Gemara, si traes un Korban, que se trae en una dúvida. Cuando hay dúvida de pecado, Asham Talui. Un Asham que es pela dúvida. Gemara, Tanu Rabbanan. Primero vamos a explicar el caso de Agresha. El caso de Agresha que se trata de Me'ayom y Meti. Faló a Mishnah, no pueden hacer Ihud. Tanu Rabbanan. Raú a Shenitiahada imo beafela. Vieron que esa mujer que recibió que con esa condición ficó con su marido en un lugar oscuro. Quiere decir, no era un lugar fechado, mas era un lugar oscuro que es prohibido por Ihud. O Sheyashna imo tahad margelot amitah.
o que ella durmió en bajo de la cama del marido. En Hosheshim Sheman Etaseku Bedabar Ajero. No tenemos por qué sospechar que ellos tuvieron relaciones. Dabar Ajer et Tashmish. No Hosheshim que hicieron Tashmish. ¿Qué dice? La Mishnah prohibió hacer Ijud. Ahora dice, si hicieron Ijud, no tienen problema, nos consideramos que no tuvieron relación. Y no va a precisar otro get, ¿cierto? Todo asunto es que si tuvieron relación, entonces caso de nuevo, precisa más un get. Lugar aberto escuro é chamado de rua, mesmo que está aberto pode passar gente. Eso. Está escuro. Exactamente, no campo, en lugar de noche, en la estrada, y también Ijud, mismo que abierto. Behosheshim mishum zenut, ben hosheshim mishum kiddushin. Eso va a ser explicado ahora. Va a explicar, parece aquí una contradicción. Está diciendo que sí sospechamos que hicieron zenut, mas no que tuve relación por kiddushin. Si tuvieron relación, leshem zenut. No tuve intención de casar de nuevo y por eso no precisa de get. La pregunta es, antes pasó que no Hosheshim que ni taseku bedavar ajer, no Hosheshim que teve tashmish bichlal. ¿Por qué vos decís que es zenut? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, af Hosheshim mishum kiddushin. También tenemos que tener hashad. No son de zenut. Si tuvieron relación, puede ser que pensó leshem kiddushin. E já estão casados, né? Então é difícil pensar que é zenuto. Ya son casados o que dio un gay con esa condición. Mas ahí precisamos entender cómo es el caso para no tener contradicción a Resha. Vamos a tener aquí tres maneras de explicar a Shabbat. Maika Amar, ¿qué está diciendo? Amar a Nehman, Amar a Baba Rabu, Ajika Amar. Raú a Shenivala, Hosheshim Mishum Kiddushim. Entonces ya respondió, Naresh falamos en Hosheshim, Sheman etaseku betashmish. No era uno. Eso es Ijud. Si te besó Ijud, no tenemos por qué sospechar que tuvieron relación. Ahora, otro caso, Raúl Shenibala, no vieron su Ijud, tenía testimonios que tuvieron relación. Entonces, esa vía TV, no es una sospecha. Ahora, a dúvida es cuál fue la intención de esa relación. ¿Para Kiddushin o para Zenut? Entonces dice en la cama, Hosheshim Mishum Kiddushim. Que sí, él ya era esposa antes, y ahora, si fez otra vía, también, el Leshem Kiddushim. Entonces casó de nuevo, entonces va a precisar un segundo get. Natan la Kesafim, Hosheshim Mishum Zenut. De Amrena Betnana, Natan la Be, Hosheshim Mishum Kiddushim. Y lo que está escrito en la baraita, que Hosheshim Mishum Zenut, Ven Hosheshim Mishum Kiddushim, es otro caso. Que si tenemos aquí tres casos en esa baraita. O primero, que tenía Ijud, entonces no sospechamos que tuvo relación. O segundo, que no está escrito aquí en la baraita, que vio a Bia, consideramos que él es Shem Kiddushim. Tercero caso, si vieron Bia, tuvieron relación, mas después de la relación nos vimos que el marido dio dinero para ella, eso parece que es un pagamento de Zenut, que es llamado Etnan Zoná. Entonces eso demuestra que no fue intención para Kiddushin. Si fue Kiddushin, ¿para qué va a pagar? Ninguém paga para su esposa dinero. Para fazer compra. Está cierto, existe posibilidad de que dio presente para ella. Mulher dele. Pega dinheiro, vai, vou contar das crianças. Si es mujer mismo, imagíname, ¿verdad? Que alguien que da dinero a su esposa, no vamos a Hosheshin de Zenut. Mas aquí no es la esposa mamá, ya tenía un get con esa condición. Esa que es la discusión. De Amrena, Betrana, Tanla, Ben Hoshim, Mishum Kiddushim. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer, Af Bezo, Hosheshim, Mishum Kiddushin. Y sobre eso discute, eso que faló Af. También en el tercer caso. No, so cuando vimos apenas Bia y después no entregó dinero, que eso es Kiddushin. Mismo que vimos Bia y vimos que entregó para él el dinero, consideramos que es un presente. Y no es transona, él es en Kiddushin y precisa de un nuevo get. Esa es la primera explicación. Según esa explicación, ahora vamos a interpretar
una otra membra que fue falada en el próximo perec. Amar, que manas de Amar Rabbi Hanan, מחלוקת כשראו השני בלה, אבל לא ראו השני בלה, דברי הכל נצריכה מנוגד, שני, כמן כדברי הכל. La está escrito una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre un get y Yashan. Es un caso diferente. Hay un marido que escribe get, mas no entregó ainda a su esposa. Ya citamos una vez, no pueden tener hijud. Si tienen hijud entre ellos, tal vez hicieron vía. ¿Cuál es el problema? Si la esposa ainda, no tengo duda ninguna, no entregó get. Mas eso se llama get y Yashan. Midrabaná Jajamim invalidan ese get y precisa escribir otro, porque ya tienen data do get. Y si va a entregar ese get y después ficó grávida en esa última relación, van a calcular los 9 meses de gravidez y van a demostrar, van a hablar que ese menino nació de una relación de zenut. Según los cálculos, ya estaba divorciada. ¿Está cierto? Esto es marido, más es vía zenut. No es mamzer, más es un pegam, es un defecto de filio. Sí, citamos esa takana de Get Yashan, entonces la discuten. Si te ve Ihud, sospechamos que te vea o no, Bet Shammai permite y Bet Hillel prohíbe. Bet Shammai dice, no precisa otro get, Bet Hillel dice, precisa otro get. Sobre eso, Rabbi Hanan explicó, Mahlokas de Bet Shammai y Bet Hillel, y para nosotros es importante Bet Hillel, que alajá como él. Cuando que Bet Hillel faló que precisa otro get, cuando Raúl Asheni Balá, cuando vimos una relación, no soy Ihud, ahí precisa otro get, por esa que será de Jajamín de Get Yashan. Avaló Raúl Asheni Balá, si Sof hicieron Ihud, y no vimos ninguna relación, Dibre Akol, mismo Bet Hillel, no precisa otro get. Está cierto, no hicieron cierto en hacer Ihud, mas Bedi Abad no precisa otro get. Entonces vemos que So Hosheshim, que te ve un nuevo Kiddushin. Cuando te ve relación, si no te ve relación, no Hosheshim había, ¿qué más? Que Dibre Akol. Esa es la opinión de nosotros dos Tanaín que estudiamos en esa baraita. Tanto Tanakama como Rabbi Yosef bar Yehuda. Los dos concordan que si sos vieron Ihud, no Hosheshim de Bia. Si te ve Bia, todo el mundo dice que eres Shem Kiddushin. Es como Bet Hillel. La discusión es un caso independiente que no fue falado por Bet Hillel. Cuando te ve dinero, si eso es transoná o no. Solo discuten en eso, pero todo el mundo concorda que si no te ve dinero, esa relación es el Shem Kiddushin. Ahora, pregunta que me hará contra toda esa explicación de esa baraita que dio Ran Nehman. Matkifla Abaye. Midi Kesafin Katane. En esa baraita necesito dinero. Como nos hablamos, según Ran Nehman, ten 3 casos en la baraita. Mas no está escrito los 3 casos. O dinero ni está escrito. Entonces, el Dohak falar, Rashi explica, en pocas palabras, Rashi tiene una pregunta. Nunca vimos Hasoré Mixerá. ¿Cuántas veces la Gemara acrecenta palabras? ¿Por qué aquí pregunta que no está escrito que es afín? Vamos a acrecentar. Dice ya que es un caso completamente diferente. Otaná no debería tener esquecido de esa palabra. Nos podemos acrecentar, mas no o principal. Como se dice, Aikar Haser Minasefer. Não explicou, o terceiro caso é esse. Explicou que é... Explicamos, mas ni está escrito que es afín la baraita. La explicación de la Nehman acrecentó eso. Entonces dice Rashi, una cosa tan primordial, principal así, no es que se lo tan de falar una palabra, pero menos, ni cito Kesef. Así está aquí en Bayo. Y atraer el Taná Kesafim, lo abatae begirsa le minsheye legambre. Si se refiere a dinero, no iba a esquecer, no iba a errar a Girsá, le minsheye es que ser completamente de citar, por lo menos alguna palabra de Kesafim. Entonces, por causa de eso,
vamos a dar una nueva explicación para esa barata. El Amarabaye Ajikamar. Raúl Ashenibala Hosheshim Mishun Zenut Be Hosheshim Mishun Kiddushin. Entonces, primera parte de la barata es Ihud. Ihud ya falamos en Hosheshim Sheman Isakub de Barajer. En ese punto ninguém va a discutir. Toda la discusión es en la segunda parte de la barata. Si só teve Ihud, no tenemos miedo de Zenut. No tuvieron relación. Entonces, el kasher, o get que fue dado, el kasher no precisa otro get. Mas si vieron una relación, ahí dice Nakama, consideramos Zenut. No tienen dinero, son relación. No vamos a hablar que le hicieron vía Leshem Kiddushin, eran dos Zenut, tuvieron Yetzerara, hicieron Zenut, y no precisa dar otro get. Rabbi Yosef de Omer, Af, Hosheshim, Mishum Kiddushin. Puede ser que también tenga intención de Kiddushin. Ya que vimos una relación, sospechamos que fue el Shem Kiddushin y precisa otro get. Ahora, según esa explicación, ¿cómo fica el asunto de Get Yashan de Bet Hillel? Que manas de Amar Rabba Bar Hanan Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan eso no muda. Mahlok el Shagua Shenibara. Cuando faló Bet Hillel que precisa otro get, no caso que escribió y no entregó y tuvieron Ihud, cuando vino una relación, Avalorau a Shenibala, si eso tenía Ihud, Ibrea Kol, en Tzericha Emenu Get Sheni, no precisa otro get, que man, que Rabbi Yosef Bar Yehuda. Porque, ¿qué está diciendo aquí Bet Hillel, según Rabbi Yohanan? Que si te bebía, precisa Get Sheni. Que dice que no consideramos el Shem Kiddushin, no el Shem Zenut. Esa es la idea de Rabbi Yosef Bar Yehuda. Que si te bebía el Shem Kiddushin. Porque no va para Tanakama. Tanakama faló, mismo que Raúl Ashenibala, eso es Zenut. Y no va a precisar otro get. Entonces, Bet Hillel es como opinión de Rabbi Yosef Bar Yehuda. Ahora, pregunta contra esa explicación. Más que Fla Rabá. Rabá pregunta contra Abaye. Inken, Mai Af. Porque no da para entender la palabra Af, que está escrito en la Baraita, en las palabras de Rabbi Yosef Bar Yehuda. Af, Hosheshim, Mishum Kiddushin. Para el primer pirush estaba cierto, Af. Porque faló Af Bezo. ¿Por qué? Tenía dos casos. Tenía un caso solo de Bia y tenía un caso de Bia con dinero. Y ahí faló. También cuando da dinero, falamos que Kiddushin. Mas ahora no tengo dos casos, tengo un caso solo. Existe un caso de Ihud apenas, que ahí no tiene nada que ver con Bia. Si tiene Ihud, no Hosheshim Bia. Si tiene Bia, faló Tanakama, eso es Zenut. Ven Rabbi Yosef a discutir, no es Zenut, es Kiddushin. Entonces, ¿qué es Af? ¿Qué significa también? ¿Será que está diciendo, no es Zenut, también es Kiddushin? No puede ser. Zenut no hay ni una jumbra, Zenut es una kulá aquí. No, si Zenut fuese, Rashid valía una posibilidad. Si Zenut fuese una jumbra, por ejemplo, vamos a hablar que ahora que hicieron Zenut va a ficar prohibida para un Cohen, por zona. Porque es una vía prohibida. De cualquier manera ya es prohibida para Cohen porque es divorciada, ya tenía un get antes de eso. Ahí sería, si vos dices que nafkamina para Cohen, entonces existe una jumbra de Zenut y tal vez una jumbra de Kiddushin. Tenemos que hacer jumbra de los dos lados. Que no va a casar con Cohen porque Ulay fue Zenut y va a precisar otro que porque Ulay fue Kiddushin. Ahí sería a palabra Af. Mas ya que Zenut certeza una kulá. Como aquí explican los Mefarshim, que aquí, o la Shon, que faló Hosheshim Mishum Zenut, normalmente Hosheshim es una jumbra. Mas existe Hosheshim le kulá. Es un argumento para no hacer jumbra. Que falamos, debe ser Zenut apenas, y por eso no precisa otro get. Entonces, ¿por qué faló Af? Existe solo un hashash de Kiddushin. Por eso da ahora una tercera aplicación. El Amar Rabba Ajikamar. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer. Solo comienza directo 2 segundos. Mas tengo una girsa que repite también Tanakama. En la letra Bet. Raúl Ashenibala. Si vimos Bia. Faló Tanakama. Hosheshim Mishum Zenut.
Ve Hoshim Mishum Kiddushin. Consideramos que hicieron Zenut y no Kiddushin, entonces no precisa otro get. Rabbi Yosef bar Yehuda dice, Af lo raúa shenibalá Hoshim Mishum Kiddushin. O que dice Af, él acrescenta un caso nuevo. Tanakama se refirió cuando raúa shenibalá. Naresha estaba escrito, si era soy Jud, lo Hoshim había. Si hicieron vía Leshem Zenut, todo kula. Ven, Rabbi Yosef dice, mismo en el primer caso, que era apenas Jud, Sí. también Hoshim que te vía Leshem Kiddushin. Pues entonces, en dos casos discute. No solo cuando hicieron vía certeza que você falou Zenut, eu digo que es Kiddushin, afirmo que no vimos ni una vía, soy Jud, Hoshim que tuvieron vía Leshem Kiddushin. Entonces, en Mahloket, de un extremo para otro. Según Tanakama, mismo que te bebía, no precisa get. Eso es Zenut. Y según Rabbi Yosef bar Yehuda, mismo que te bebía apenas Jud, Hoshim a Kiddushin, no precisa otro get. ¿Qué manas de Amar Rabbi Hanan Rabbi Yohanan? Mahloket que Sharab Shini Bara, Valor Aushina Vila Kornet Zerchai Menuget, ¿qué man de lo que had? Según esa tercera interpretación, lo que faló Rabbi Yohanan, que para Bet Hillel, si después de escribir get, Raúl Sheni Balá, precisa otro get, porque tuvieron relación y consideramos que eso es Kiddushin, no va como ninguém. Ni uno de esos dos Tanaim que tenemos en esa barraita. ¿Por qué? Le fitan a cama, a lo que Raúl Sheni Balá, eso apenas de Nut, no es el Kiddushin. Y según Rabbi Yosef bar Yehuda, afirmo que no te bebía. ¿Por qué faló Mahloket que Sheraúa Shenibalá? Avaló lo Raúa, faló que Natzriha. Le fui Rabbi Yosef, precisa que afirmo que lo Raúa Shenibalá. Por eso es una otra opinión diferente. Maya Beotana Yamim, Rabbi Yehuda Omer que Shetir Rechol de Barea. Rabbi Yosef Omer Megureshet Bar Megureshet. Tana, Ubilvad Sheyamut. ¿Cuál es lo que discuten si él es Shetish? Estamos hablando que en el final él murió. Ya que él murió, recayó Get. Eli murió. Por eso, o que recayó, so que discuten si recae un momento antes de la muerte o desde la entrega. Não, discute se tem que fazer outro gueto ou não. Se fez via, foi que não precisa fazer outro gueto. No, Falando? discuten si era Shetish o no. Se ela... No tuvieron relación, no. Ahora la Mishnah, que faló Rabbi Yehuda, es que Shetish Rechol de Barea, no es que Tem que resolver. no fijó ni Jud con el marido. Si era fez Zenut, para Rabbi Yehuda ten pena de muerte, y según Rabbi Yossi, es dúvida. Entonces vamos a explicar en qué discuten. Mas primera pregunta, si você dice Ubiba Sheyamut, parece que Oget es cuando es divorciada, cuando muere. Si você coloca como condición la muerte, Urgil Ma'id, Ebeguita, Beay Kamana de Engel de Harmita, no puede ser que después de la muerte, o que tiene que ser antes. Entonces, si va a ser antes, es la entrega. Y si es la entrega, ¿por qué va a ficar Shetish? ¿Por qué dice que es Shetish? Por en cuanto, minuto antes falando. ahora que Mará está entendiendo que se refiere al caso que faló Meayom y Meti. No caso que falamos na Recha. Él dio un que con condición Meayom y Meti. Entonces, si él murió, es que la entrega, porque faló Meayom. Entonces, ¿por qué va a ser el Shetish? Amar Rabba, Beomer Meecha Nibaram. Ahora que muda, como Rashi explicó, que a Sefa no se trata que faló Meayom y Meti. Él faló, en lugar de Meayom, faló Meecha Nibaram. Si va a morir, que se shaget desde un momento que esto con vida. ¿Qué dice? Un minuto antes de la muerte, que se shaget. Mas falamos que essa Entonces, foi- ¿cuál es? Entonces, si es así, entendemos a Rabbi Yehuda. Entonces, todo ese tiempo es Shetish. Oget va a ser solo un minuto antes de la muerte. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi? Que faló Megureshet ben a Megureshet. Ya falamos también. Rabbi Yossi dice, ya que en la hora de la entrega ainda existe posibilidad que se shaget ahora, porque tal vez muere de aquí a un minuto. Entonces, en verera,
no da para hablar que si fue zenut en ese momento va a tener pena de muerte. Porque na hora de zenut era atrás que era dúvida. Tal vez era ya morir. Entonces, tal vez el marido iba a morir y no iba, ya iba a ser get, no es shetish. Entonces, mismo que Hayetafe, mismo que murió mucho más tiempo, vivió mucho más tiempo, en verera. Por eso se considera Safek. Abarrata va a repetir esa discusión y traer más una opinión. Tal Rabbanan. Y a mí Shebenataim, entonces en ese caso que falamos, Me'echani Baolam. Nos días entre entrega domet, doget y amorte. Baala, Zakai, Bemetziata, Umaseadea, Fanedarea. O marido tiene derecho a los objetos que él va a hallar, al trabajo de la, y si él promete, o marido anula, Beyorsha. Si él amore, o marido va a dar, Umetamela. Y si él es Cohen, y él amore, o marido se impurifica. Que la loya davar, arei que ishto le kol davar. Ela sheena tzricha emenu getchenit, dibre Rabbi Yehuda. Entonces dice Rabbi Yehuda, a regra es a esposa de él para todos los asuntos. Es lo mismo que faló en la Mishnah. Rabbi Yehuda faló que es shetish le kol de barea. Aquí detalla a salahot que son consecuencias de eso. No sos zenut, que si fue zenut ten pena de muerte, también los derechos de las obligaciones se considera ella como casada. El Ashena Serja Menú Getcheni, ¿qué significa eso? Que en la hora de la muerte no falamos entonces, ya que era Eshetish o Get Hal después de la muerte y no valió, y va a precisar otro Get. No, o Get valió un minuto antes. No precisa otro Get. O Get va a ser kasher cuando él muere, es kasher un minuto antes. Y no precisa de Halitza. Esa es la opinión del viuda. Rabbi Meir Omer, Beila ta teluya. Si él tuvo relación con otro hombre en ese tiempo, entre a entrega y a muerte, es dúbida. Fica como pindurada. Significa, no sabemos si es vía de Eshetish o no. Rabbi Yossi Omer, Beilata Safek. Había es dúbida. Después va a explicar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aparentemente, Rabbi Yossi es como fue la Mishnah. Megureshet ven a Megureshet. Mas ¿cuál es la diferencia con Rabbi Meir? Ya vamos a ver. Bajajamim omrim, Megureshet ven a Megureshet. Ubi, vaya y amot. También es dúbida, solo que tiene que morir. Que si ciere y muere, es dúbida si Oget es de la entrega o un minuto antes. Vamos a ver entonces por qué. Tenemos aquí tres opiniones similares. Rabbi Meir, Rabbi Yossi y Hamim. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi? Rabbi Yohanan, Sham Talui Kabenayu. Rabbi Meir lo maite a Sham Talui. Rabbi Yossi maite a Sham Talui. Para Rabbi Meir, si él fue zenut, no debe traer a Sham Talui. ¿Por qué? Está cierto que él usó el lenguaje de Talui, pero no de Korban Talui. Beilatá Teluya. Y Rashi explicó. Adabar Talui ad Sheyamut. O ad Sheyamut, ya que es dúbida. No sabemos si él va a morir o va a se curar. Entonces, si acaba muriendo por esa dolencia, si fue zenut antes, es patur. Porque dice Rashi, para Rabbi Meir, Me'echani Baolam, significa Mishaat Netina, de hora de entrega. No necesariamente Me'echani Baolam, quiere decir un momento antes de la muerte. Ahora también está con vida. Me'echani Baolam es como falar Me'ayom. Por eso, no muere y ni precisa Sham Talui. Minadin es divorciada. So que no sabemos si va a cumplir esa condición de morir o tal vez va a curar. Por eso fica Talui. Entonces, mismo cuando al final murió, ella no trae a Sham Talui. Y para el Rabbi Yossi, certeza que no es hora de entrega. O que no es una hora de entrega, es un minuto antes. Y ya que no sabemos cuándo es ese minuto, entonces sí va a traer a Sham Talui. Jajamim, hombre, Megureshet verá Megureshet. Jajamim no Rabbi Yossi. Ahora pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Jajamim y Rabbi Yossi?
Y Kabenayu de Bizera, de Amar Bizera, Amar Rabba, Barumia, Amar Shemuel, Kol Makon Shamor Hachamim, Megureshet Bena Megureshet, Baala Hayab Bimzonotea. Bizera faló una regla. Todo lugar que Hachamim falan que dúvida si es divorciada, o marido tiene que sustentar a ella, ya que es dúvida y está obligado a dar otro get, no puede dejar a ella sin sustento, porque el get depende de él. Para presionar a él a dar otro get, obligamos a él a pagar mezonot. Eso es en general. Discuten Rabbi Yosef y Hachamim si en ese caso precisa dar mezonot. Él dio get מהיום, מהעת שאני בעולם, לא מהיום. אימתי כשש הגט מהעת שאני בעולם. Y falamos que un minuto antes de la entrega. Entonces, ahora que muere, un minuto antes de la entrega de get, entonces todo ese tiempo era su esposa, precisa dar mezonot. Esa es la opinión de Hachamim. Por eso faló Hachamim, Megureshet ben Megureshet, para usar la lashon de la regla de Bizera, o lugar donde faló Hachamim ese lenguaje, está hayab de mezonot. Eso es Hachamim. Mas para Rabbi sí, él dice, aquí no es hayab de mezonot. Él concorda con la regla. Cuando es Megureshet ben Megureshet, tiene que dar mezonot. Mas en nuestro caso, no tiene que dar mezonot. ¿Por qué? Ya que en cada momento puede ser que va a morir, entonces es como Safek Mamón de Kula. Hamotzi Mejabero a la barraya. No dice Meforash cuál es el motivo, mas dice Rashi que sustenta Rabbi Yossi que en este caso no precisa dar mezonot. No, para Rabbi Meir que faló da entrega a get, entonces con certeza no precisa dar mezonot. Con Shiken. Para Rabbi Meir también no da mezonot.